Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? Galletas. ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire! Hola nuestros queridos Figris, el día de hoy estamos en la sección de Figri en el mundo. En este realizaremos un análisis muy puntual de los gobiernos de algunos presidentes de Colombia. Estamos con el estudiante Juan José Montanini, que nos va a explicar un poco más sobre qué presidentes y los puntos específicos. Hola. Hola Jari, siempre es un gusto estar acá. Como lo dijo mi compañera, vamos a estar hablando de los presidentes, específicamente de los últimos 4 presidentes que ha tenido nuestra nación. Sabemos que 2 de estos han tenido un doble periodo. Hay que recalcar que no vamos a hablar de Gustavo Petro porque nos parece como congruente o justo que hagamos un análisis llevando un año de gobierno. Para hacer un análisis correcto, pues dejemos que cumpla el periodo completo. Entonces los presidentes son Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, del 2002 al 2010, Juan Manuel Santos y por último Duque. Entonces vamos con el primero, Álvaro Uribe Vélez. Pues creo que no hay que hacerle mucha introducción, todos los colombianos sabemos quién es, pero así por encimita, ha tenido 4 periodos en la rama legislativa como senador, nunca ha estado por la Cámara de Representantes, fue gobernador de Antioquia, fue gerente de la Aeronáutica Civil de Medellín y fue alcalde encargado 4 meses. Bueno, ¿qué logros y qué desaciertos tuvo durante su periodo de 8 años? Tuvo 43 millones de personas afiliadas al sistema de salud en el 2010, donde 8 años atrás eran 20 millones. Pues sabemos la época que vivió Colombia con la guerrilla, pues que actualmente se sigue viviendo, pero que en esa época era pues, un poco demasiado, mucho más fuerte. Y en ese momento pasaron de 196 a 19 asesinatos sindicalistas. Pasó de la pobreza extrema del 46% al 26%. 18% más de inversión extranjera, 11.6% de desempleo y anteriormente, o sea, cuando cogió el mandato en el 2002, era de 16%. Los cultivos ilícitos de cocaína y demás drogas pasaron de 102.000 a 60.000. Y Ecopetrol, la empresa mixta, privada y pública más grande que tiene el país, pasó a valorizarse a 58 millones de dólares. Se desmovilizaron 42.000 paramilitares. Y bueno, como aspecto negativo que más tenemos que resaltar, que se vivió más en su segundo periodo, pues son los falsos positivos. Pues que a día de hoy la Justicia Especial para la Paz ha dicho que son cerca de 6.402 personas. Y pues sabemos que hasta el día de hoy pues no se ha comprobado que el mismo Uribe fue el que dio el mandato. Sin embargo, como sucedió en el periodo de él, en el gobierno de él, donde él estaba al mando, pues se le atribuye ese efecto. Como otro aspecto negativo, también tenemos el interceptamiento al DAS. El DAS, pues a cargo de Uribe, interceptó a magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y demás a los periodistas ilegalmente. Y, o sea, yo hablo de lo que he escuchado. Quiero poner un ejemplo, ya que yo no soy de acá de Bogotá, soy de Pereira. Y pues he escuchado muchas historias, tanto de como campesinos y de personas aledañas a lo que es la capital. Y el cambio que hubo antes de Uribe y después de Uribe, hablo especialmente solo de la guerrilla, del tema de seguridad, donde antes no se podía pasar de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, o ni siquiera yo como pereirano no podía ir a mi finca que quedara a 40 minutos de la ciudad con miedo o con bastante peligro de que me secuestrara la guerrilla, que en el momento era la FARC. Eso es, o sea, el cambio que hubo después, incluso mis papás me lo cuentan, que es impresionante. Poder viajar de una ciudad a otra, poder mandar un cargamento de café, de lo que sea, de huevos, de lo que sea, después de Uribe, fue algo loco. Sin embargo, el tema de la guerra que vivió Álvaro Uribe, se le atribuye pues, los falsos positivos, que no podemos dejar escapar eso jamás. Y pues a pesar de que los resultados de seguridad fueron buenos en ciertos aspectos, pues la muerte de 6.402 personas por mostrar resultados a un país entero pues no se justifica en nada. Y si quieres seguimos con Juan Manuel Santos. Listo, Juan Manuel Santos, primero como una breve introducción de sus estudios.
cadete de la Escuela Naval en Cartagena, estudió Economía y Administración de Empresas y realizó cursos de posgrado en la Escuela de Economía de Londres, la Universidad de Harvard y la Escuela de Fletcher de Leyes y Diplomacia. Antes de iniciar estos estudios de economía, trabajó como periodista para poder como incursionar en la política. Adicionalmente, como sus cargos, pues así como en el sector público, fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria, después formó parte del gobierno conservador de Andrés Pastrana Arango, en el que fue ministro de Hacienda, y Juan Manuel Santos enfrentó también pues como críticas y desafíos significativos. A pesar de logros notables, y su gestión tuvo algunos aspectos negativos, y ahorita mencionaremos como los positivos. Algo así súper puntual, pues algo positivo fue la implementación, algo positivo fue el acuerdo de paz con las FARC. En este se puso fin como a décadas de conflicto armado, digamos lo que se llegó a una conciliación pues con este grupo armado, pero pues digamos que como se mencionaba ahorita Monta, pues para nadie es un secreto de pronto que se firmara este acuerdo de paz no significa que ya no exista o que pues todavía que no exista todavía la guerrilla o que todavía Colombia no se encuentre como en este conflicto armado. Por este acuerdo de paz ganó el Nobel en el 2016 y dio como las bases para que Colombia pudiera de pronto continuar como con la implementación de este acuerdo. También desde la parte económica mostró Colombia un crecimiento económico, ya que su gestión mantuvo como una economía estable, promoviendo las políticas que atrajeron como más inversión extranjera y fomentaron el desarrollo de infraestructuras. También las reformas sociales, se implementaron políticas y programas de desarrollo social enfocados en la educación, la salud, todo esto buscando mejorar las condiciones de vida para los colombianos. Durante su periodo de gobierno también hubo una disminución de la violencia, a pesar de los desafíos persistentes que continuaban, de los desafíos persistentes que tenía Colombia todavía, digamos, con la guerrilla y eso, pues pese a la firma ya del acuerdo, logró una reducción general de la violencia en el país y pues se mejoró la seguridad como en muchas regiones del país. Y por el acuerdo de paz logró que Colombia tuviera un reconocimiento internacional durante su mandato, por la búsqueda de la paz y su capacidad como para atraer, como mencioné antes, inversión extranjera. Aspectos negativos, como hay complementario, pues se firmó el acuerdo de paz, pero su implementación fue, digámoslo así, complicada. No un fracaso, pero pues digamos que tuvo muchos obstáculos y enfrentó muchos obstáculos y resistencia, generando como muchas divisiones políticas y sociales en Colombia. Aspectos también negativos, la corrupción. Durante el periodo de gobierno de este presidente hubo muchas denuncias de corrupción que salpicaron a muchos, pues algunos de los funcionarios públicos pues de su gobierno, y esto hacía como que se pusiera en duda la confianza que tenía pues el pueblo como en las instituciones, y por eso se generaban muchos escándalos como en los sectores cuando se desarrollaban proyectos, por ejemplo, de infraestructura o de contratación estatal. Los problemas en sectores claves, la calidad del sistema de educación y los servicios de salud continuaron siendo desafíos con deficiencias estructurales que no se resolvieron completamente. Las relaciones internacionales tensas, surgieron como tensiones diplomáticas con países vecinos, especialmente con Venezuela, lo que generó pues conflictos y desafíos en algunas regiones del país. Bueno, ahora seguimos con uno de los presidentes que los medios de comunicación más han encargado de denigrar, de decir que tuvo un mal periodo, tal vez por sus rivales, por sus oponentes y opositores ideológicos. Pero si nos ponemos a analizar el periodo de gobierno que tuvo, realmente no fue tan malo como lo pintan los medios de comunicación. Del que vamos a hablar es el expresidente Pastrana. Iniciando dando un contexto,
antes de Pastrana, pues estuvo el expresidente Samper y el escándalo que hubo con el cártel de Cali y los hermanos Orejuela financiándole la campaña de este. Entonces, a raíz de esto, las relaciones exteriores de Colombia pues se vieron muy afectadas, especialmente con Estados Unidos, que Estados Unidos le retiró la visa a este expresidente, y especialmente con Cuba. Ese punto en específico es donde Pastrana resalta, ya que restableció las relaciones internacionales con Cuba y con Estados Unidos. Tuvo un reconocimiento también porque él fue el primer presidente que impulsó la paz con las FARC. Aunque no salió como se esperaba, ya les contaré más adelante en el punto de los puntos negativos, pero fue el primer presidente que hizo esto. En el medio ambiente desarrolló y creó el Ministerio del Ambiente y fue el primer presidente de Latinoamérica que impulsó las políticas públicas para cuidar el medio ambiente. En cuanto a la economía, tuvo una reducción de la inflación del 23% al 12.2%. Desde el 70, Colombia tenía una alta inflación y Pastrana llegó después de esto y logró bajar la inflación. Tuvo un notable crecimiento económico del 3.8%. Y vamos con los puntos negativos, donde resalta el proceso de la paz, donde las negociaciones de la paz se llevaron a cabo en San Vicente del Caguán, donde Pastrana entregó un territorio para que las FARC estuvieran allí, se controlaran y no hicieran más daño al país. Pero al estar al lado de Venezuela, pues esto provocó pues que, aparte de que están protegidos los guerrilleros, hicieran más fáciles sus negocios de cocaína y narcotráfico, y pues que al final se rebelaron y no hubo ningún proceso de paz. Claramente después de esto la violencia en el país volvió a su crez y volvió a su cúspide como siempre. Y el Congreso no lo respaldó a Pastrana, precisamente por la oposición que tenía en todo el país. Él quería crear una ley un decreto que le permitiera a él tener total control sobre el proceso de paz, y claramente el Congreso no lo admitió y por eso no pudo hacer más de lo que él quería. Pero la idea que él tuvo sobre el proceso de paz con las FARC y ser como el impulsor de pues no se lo pudo hacer por el Congreso. Y también la corrupción pues fue notable, y vivimos en un contexto donde la guerrilla y el narcotráfico estaban en su cúspide. Bueno, por otro lado tenemos el presidente Iván Duque. Los estudios: licenciado como abogado con estudios superiores de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Realizó una maestría en Derecho Internacional Económico en la American University y Gerencia de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. También cursó estudios ejecutivos en negociación estratégica, políticas de fomento al sector privado y gerencia capital de riesgos de corta duración en la Escuela de Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard. Empleos como cargos más importantes: inició profesionalmente en 1999 como consultor en la CAF del Banco de Desarrollo de América Latina. Trabajó como asesor para el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. En 2001 fue consejero en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera, y también trabajó pues en la Corporación Financiera de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID. Asesor del presidente Álvaro Uribe en asuntos externos entre el 2010 y el 2011, fue asesor de la Organización de Naciones Unidas. Están los triunfos y, por decirlo así, las derrotas de su gobierno. En los triunfos está recursos a la educación. Tras más de 2 meses de paro, de movilizaciones en las ciudades y 14 reuniones, los estudiantes universitarios y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo final que destinaba un aumento de 4.5 billones al presupuesto de la educación superior pública. La reforma política. La aprobación de esta iniciativa con el Congreso fue agridulce para el gobierno, aunque pasó a discusión en segunda vuelta. Su esencia desapareció y la implementación de la lista cerrada para evitar las castas electorales ni la eliminación del Consejo Nacional Electoral fueron aprobadas. También está la ley de financiamiento. Fue una victoria parcial, ya que si bien la propuesta inicial
de la reforma recibió el rechazo de gremios económicos, sectores políticos y de la ciudadanía en general. Con la última versión de la ley que el Congreso de la República ya había aprobado, el Estado aspiró a recoger 8.1 billones en el 2019, lo cual se supone que aliviaría como el hueco de 14 billones que tenía el presupuesto para el próximo año. Después de extensas discusiones en el legislativo, Germán Vargas Lleras amenazó con demandarla por considerarla inconstitucional. Las derrotas, la reforma a la justicia, era una de las apuestas más grandes que tenía este gobierno y fracasó en el Congreso. El apoyo, también una de las derrotas, el apoyo del Congreso, ya que este presidente no contaba casi con en el apoyo del Congreso, ya que la relación con los congresistas fue compleja y muestra de ello era en algunos de los proyectos claves para el gobierno, que algunos de los proyectos claves que tenía este gobierno no hayan tenido como éxito. Tenía conflictos con el Partido Liberal, el Partido de Cambio Radical, un apoyo tibio por parte de los conservadores y del Centro Democrático. También se le criticó mucho a este presidente su gobernabilidad, ya que, por ejemplo, para el docente de la Universidad Nacional, Jaime Carrión, mejora su gobernabilidad si reinventa su relación con su partido. Y adicionalmente mencionaba que su gobierno tenía que ser un espacio de participación para el Centro Democrático, ya que este presidente inicialmente estaba con este partido y por lo último se separó. También la caída de su imagen, ya que los índices de popularidad que tenía este presidente iban bajando. De acuerdo con la encuesta que realizó, creo que Llanas de noviembre, de su favorabilidad se mantuvo 62% frente a una aprobación del 30%, ya que construir una buena imagen ante las personas es como el capital más apreciado que tiene un gobernante. Y dejó muchas tareas pendientes, pero la más importante a resaltar fue la de la economía naranja. Yo creo que para finalizar es pertinente decir que esos análisis son hechos desde la objetividad y no desde un sesgo político. Y tampoco podemos poner una balanza a Pastrana, a Uribe y a los demás, porque cada uno vive en una coyuntura distinta. El país ha pasado por un cambio tanto económico, de seguridad y social impresionante, y no podemos comparar uno con el otro objetivamente. También cabe resaltar o mencionar que estos análisis son cosas muy puntuales. Obviamente cada uno de ellos se puede profundizar, pero era como un análisis de todos estos años de gobierno en unos 10, 15 minutos, entonces son cosas muy puntuales. Puede que nos haya faltado cosas a mencionar o que ustedes también puedan investigar adicionalmente, pero para nosotros lo más importante es que siempre estén pendientes de Figri al Aire, que tratamos de darles un análisis objetivo y corto de todos estos periodos. Que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Figri al Aire _ y en Twitter, ahora X, como Figri al Aire. Muchas gracias. Esto es Figri al Aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al Aire!